Hola, mi nombre es Brenda Lizeth Pinales y voy a hablar sobre evaluación de exposición en estudios de epidemiología. Bueno, como introducción, los métodos que permiten determinar el historial de exposición individual son variados y están adquiriendo cada vez más importancia en la epidemiología ocupacional para la cuantificación fiable de asociaciones entre las exposiciones reales y los parámetros de salud y enfermedad, usando tantos indicadores binarios como el NOISI de la exposición como indicadores de la relación entre dosis y efecto. La determinación de la exposición en la epidemiología ocupacional moderna se refiere a la conversión de datos primarios y secundarios acerca de las exposiciones y de sus factores condicionantes en indicadores derivados de la exposición individual. En el campo de la epidemiología ocupacional, para el estudio de enfermedades con largos periodos de latencia, es necesario reconstruir la exposición en el pasado con el fin de poder calcular con mayor precisión el grado de asociación y lograr mayor sensibilidad a la hora de detectar relaciones de causalidad. Algunos de los conceptos claves son epidemiología, que es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. La epidemiología ocupacional, que es el estudio de los efectos de las exposiciones en el lugar de trabajo sobre la frecuencia y distribución de enfermedades y lesiones en la población trabajadora. La determinación de exposición, que es la conversión de datos primarios y secundarios acerca de las exposiciones y de sus factores condicionantes en indicadores derivados de la exposición individual. El factor condicionante de la exposición, que se refiere a todo factor que ejerce alguna influencia sobre la exposición y pueden clasificarse en relación con el agente, las condiciones ambientales del lugar de trabajo, la organización de trabajo y con las características del trabajador. El indicador derivado o un dato derivado de exposición se refiere a una variable de exposición personal de carácter secundario que se encuentra durante el proceso de la determinación de la exposición. El riesgo, que alude estrictamente a la probabilidad de producir un efecto adverso para la salud. Los datos primarios, que pueden corresponder a las exposiciones mismas o a sus factores condicionantes. Estos a su vez pueden proceder de diferentes fuentes. Los datos administrativos, como lo son archivos pertenecientes al censo, datos empresariales, servicios médicos, sistemas de vigilancia de salud, etc. Las historias ocupacionales, que son cuestionarios de autoinformes e informes de familiares, amigos o colegas sobre datos retrospectivos de empleo, puestos de trabajo y tareas, productos y servicios, y hasta cierto punto también sobre exposiciones a agentes específicos y distintas clases de sustancias. En cuanto a los tipos de cuantificación de la exposición, tenemos primeramente las matrices de exposición, que son un arreglo o configuración multidimensional definida por uno o más factores condicionales de la exposición y por una serie de agentes. En ellas se pueden insertar uno o más indicadores de la exposición en cada celda. En la actualidad, las matrices modernas permiten incluir múltiples factores condicionantes como sector económico, ocupación, tarea, puesto, periodo, etc. Tenemos también la evaluación a cargo de expertos. Esta es menos mecánica que las matrices de exposición porque el experto puede modificar el algoritmo durante el proceso de evaluación y buscar datos adicionales primarios o secundarios cuando sea conveniente y variable. Los expertos pueden ser de diversas profesiones y utilizan una gran variedad de fuentes de datos, consideraciones teóricas, datos probatorios anteriores y entrevistas ad hoc de informes clave, entre otras fuentes de información. Y finalmente tenemos los modelos de exposición. Estos permiten predecir o estimar el indicador de exposición a partir de los valores de los factores condicionantes de la exposición. Los datos correspondientes a los factores condicionantes pueden ser primarios, secundarios o ambos. Estos adoptan una forma de función determinística o estocástica que es computarizada. Estos métodos son más formales y rígidos, permiten un cómputo relativamente completo, lo cual hace que el costo de su aplicación sea relativamente barato. Y bueno, en conclusión, me parece que este tipo de evaluaciones, sea cual sea el método empleado, son de gran utilidad, sobre todo ahorita en este tipo de situaciones como la que estamos atravesando con el coronavirus, para así realizar estimaciones, caracterizar exposiciones y estimar la relación que existe entre la exposición y los riesgos implicados para la salud. Finalmente, estas son mis referencias y fue todo por mi parte. Gracias.